son paliativos o son parches, con el agravante que el gomero no cree en la reparación de parches, porque claramente todo el equipo económico de Cambiemos ha dicho, por ejemplo, que no cree en el control de precios ni en precios cuidados. De hecho, se encargó durante estos 3 años y pico de desguazar completamente, desarmar lo que era aquel equipo que se había armado de la Secretaría de Comercio Interior, que no era que imponía un precio a los productos, sino que hacía todo un estudio, que es un problema histórico que tiene la Argentina, sobre la cadena de valor, cómo se iban generando los valores finales en el transcurso de la cadena de valor. Porque efectivamente algo está pasando en la Argentina, porque si 1 kilo de yerba en la góndola vale 100 pesos y al productor le pagan 2, algo está pasando en el medio, alguien se está quedando con la gran proporción, y eso es lo que se había intentado hacer en aquel momento. Esto no es ni aquello ni lo otro. Digo, difícilmente puedan hacer un control de precio cuando no tienen ni siquiera un esquema gubernamental como para poder controlarlo. Eso por un lado. Por el otro lado, volvemos nuevamente al tema de los créditos de ANSES, por ejemplo, herramienta que utilizó el gobierno nacional en las elecciones del 2017, vos recordarás, cuando se hablaba de los famosos créditos Argenta, créditos que aún hoy nuestros abuelos, nuestros adultos mayores están pagando. Entonces, jubilaciones de 10.400 pesos de mínima vemos que tienen descuento de 2, 3, 4.000 pesos de aquellos créditos todavía. Un espanto, es tremendo que un gobierno que acá tiene su fiel representante, el arquitecto Maruri, desde la oficina de ANSES, engañando a nuestros adultos mayores, ante la desesperación de ellos, hacerlos contraer créditos sin contarles y aconsejarles que en realidad ese crédito se paga con su propia jubilación, porque aparte es plata de los jubilados también, es dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aquel fondo que criticaban porque el gobierno anterior utilizaba para obra pública nacional y demás, ahora de una manera muy perversa, cínica, como caracteriza a este gobierno y a sus integrantes, incluso el representante local, hacen meter en esos créditos ante la desesperación de nuestros abuelos, que en este caso va a ser para pagar deudas que ya tienen, para que en los próximos meses cobren aún menos de lo que hoy cobran de jubilación en un proceso inflacionario que no lo van a detener estas medidas económicas. Por eso digo que es perverso y es cínico el mecanismo que tienen. Por supuesto que muchos abuelos van a recurrir al crédito ante la desesperación, porque deben de luz, deben agua, deben gas, no llegan a fin de mes con la mercadería, les sacaron cobertura de un montón de medicamentos. Esto es lo que ha generado este gobierno en los 3 años y pico que lleva de gestión. Y estas son medidas netamente electoralistas, porque aparte están diciendo que son hasta noviembre de este año. O sea que no podemos hablar de que sea un plan, en todo caso es un plan de parche, pero como te dije, con un gomero que no cree que las gomas se puedan reparar con parche. Entonces difícilmente el programa le salga bien. Y a su vez con un presidente que el 1 de marzo nos dijo en la apertura de las sesiones ordinarias de que íbamos por el buen camino, y que unos días después dijo que reconfirmaba que esta era la senda. A mí me parece que algo está pasando con las políticas del gobierno nacional para que tanta gente todos los días esté llegándose a la municipalidad con mayores dificultades para afrontar cosas de la vida cotidiana. Mira, Fernando, hoy tuvimos una reunión un poco improvisada, también por la desesperación de los integrantes de la comisión de un club. No saben cómo seguir. Así de sencillo. Están agobiados por las cuentas de la luz, por la cuenta del agua, se le vienen los sueldos de los profesores, tienen una escuelita de fútbol con más de 100 chicos, un merendero, no llegan más. Y esto es producto de lo que ha generado este gobierno con el tarifazo, más de 3.600% de aumento en las tarifas de los servicios públicos en la Argentina en los últimos 3 años y meses. Decían que era para cuidar el déficit del Estado, que el Estado no podía seguir subsidiando la energía. Cuando nosotros hablábamos de la transferencia de recursos de las clases populares, entre ellas la clase media, aunque no se dé cuenta que es una clase popular, lo es, lo somos,
Lo dejó de pagar el Estado y lo empezamos a pagar los consumidores. Pero lo que se ahorró el Estado de las tarifas que lo estamos pagando los consumidores, con creces y multiplicado por 5 lo paga por los intereses de la LELIQ, que en su momento fueron de las LEVAC. Entonces, cuando el Estado, el gobierno de Cambiemos dice que viene a sanear la economía y que busca el déficit cero, hizo que nosotros los consumidores le pagáramos a las empresas porque quitaron los subsidios. Y ellos, con sus malas decisiones en términos económicos y financieros, pagan 4 veces más de intereses del LELIQ y en su momento de las LEVAC, que encima son una bomba de tiempo con respecto a si el mercado internacional pierde la confianza en los números de la Argentina y en la economía argentina, que esa cantidad de millones de pesos emitidos, otra gran mentira, decían que el gobierno anterior, el problema de la inflación era la emisión de pesos, ¿vos recordás? Inundaron, dijo el presidente en algún momento, inundaron la Argentina de pesos. Bueno, acá la inundaron de LEVAC y de LELIQ. Es lo mismo, en lugar de imprimir un papel que tiene esta formita y que tiene denominaciones de 100, de 500, que ahora tienen horneritos y ballenas y demás, imprimieron un papel que tiene otra forma que ninguno de nosotros la conocemos, o capaz que no es un papel, sino que es un papel informático, cibernético, que en su momento se llamaron LEVAC y ahora se llaman LELIQ, que están pagando el 70% de interés, que en el acumulado anual es cercano al 100%, un disparate, es en el único país del mundo que se pagan esas tasas de interés. Y déjame que me acordé de otra cosa hablando de los intereses. ¿Sabés a cuánto le van a prestar a los abuelos a través de los créditos de ANSES? Al 50% anual. A un abuelo que cobra 10.400 pesos en la mejor de las suertes y ya terminó de pagar el crédito anterior, le van a cobrar el 50% anual. Eso es un salvavidas de plomo. Eso es copiar el modelo argentino que está endeudado entre el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados en más de 200.000 millones de pesos, hacer lo mismo con las familias argentinas. Porque ¿sabés qué va a pasar? Muchos hijos de jubilados le van a pedir a sus padres que se endeuden para poder saldar deudas. Entonces, vamos a generar una economía completamente endeudada, fundamentalmente por el gran tarifazo y acomodar los servicios públicos, incluido el combustible, por haberlos dolarizado. Un disparate en la economía argentina, un país que históricamente tiene la tendencia a ahorrar en dólares, a refugiarse en el dólar. Entonces, esa decisión que se tomó en su momento con Aranguren, un ex CEO de la Shell, que también es para pensar cómo va a poner al zorro a cuidar a las ovejas, este es el país el reino del revés. Yo imaginaba que este equipo, que iba a ser el mejor de los últimos 50 años, iba a poner gente que defendiera los intereses de los argentinos, no los intereses de las corporaciones. Entonces, si vos ponés a defender los intereses de los argentinos a un CEO de la Shell, lo más probable es que su tendencia sea a beneficiar al sector del cual proviene. Entonces, están ocurriendo cosas en la Argentina y decisiones de este gobierno nacional que la verdad que son impactantes y a mí no dejan de sorprenderme cómo han descuidado a la clase media, cómo han descuidado a los más desprotegidos, a los que tienen trabajo irregular, cómo no se alertaron antes del cierre de miles y miles de pymes, que son las grandes generadoras de mano de obra. Como verás, el anuncio de hoy no me da la sensación que mejore nada. De hecho, los mercados reaccionaron llevando el riesgo país a 829 puntos. Recuerdo que cuando se va en diciembre el último gobierno, el gobierno anterior, el riesgo país estaba en 500 y pico. El dólar estaba a 9,75 y hoy está, lo estoy viendo acá en el televisor, a 43. Y los salarios argentinos perdieron un 50% en dólares. Pasamos de ser el país de Latinoamérica con mejor salario en dólares a ser el anteúltimo peor con salarios en dólares. No me acuerdo si está Paraguay o quién en la última.
La ministra Bullrich dice hace unos días atrás en una conferencia de prensa: si no nos votan a nosotros en las próximas elecciones y vuelven para atrás, volvemos a la Argentina del 60% de inflación. ¿Y si estamos en el 55%? No es mucha la diferencia. ¿Qué nos están prometiendo? ¿5% menos de inflación? Digo, es como un gobierno que está desmembrado. Que un funcionario dice una cosa, el otro dice otra, uno actúa de una manera. Hablaban en su momento, y ya te lo voy cerrando, ¿no es cierto? Porque sé que no te gustan las notas largas. Hablaban en un momento del tema del control de la compra de dólares y de la no intervención en este mecanismo, y de la libertad de comprar y vender, y fundamentalmente de la no intervención del Banco Central. Bueno, después establecieron la famosa franja de la que se estaba hablando ahora, que en este momento está de 39 pesos a 51. Bueno, ahora la congelaron. No se va a actualizar más por inflación como se venía actualizando. Una resolución del Banco Central de ayer estableció que hasta noviembre nuevamente, otra medida electoralista, se congela. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dólar llega a 51 pesos, que es el techo de esa banda, el mercado central va a intervenir para que se conserve, se quede en 51 o baje de 51 pesos. Digo, tantas cosas nos dijeron que hacían mal los del gobierno anterior, y las están empezando a hacer ellos. Lo que es más grave, sin creer que eso pueda dar resultado. Por eso creo que estamos en un momento decisivo en el que efectivamente el gobierno empieza a tomar medidas correctivas, no paliativas, correctivas de lo que hizo, o vamos a terminar un muy mal año con un agravante. Y no estoy hablando de quién pueda ganar las elecciones. Lo que se viene para los próximos años es pagar 200.000 millones de dólares de créditos al exterior, en divisa norteamericana, y con una provincia de Buenos Aires que también se endeudó en divisa extranjera, lo cual también es muy problemático, porque a diferencia del gobierno nacional, que a través de, por ejemplo, las exportaciones, los derechos de exportación, recauda en dólares, la provincia de Buenos Aires no recauda en dólares, porque los bonaerenses los impuestos los pagamos en pesos.